Virginia Mendoza, bienvenida. Gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Has escrito un ensayo estupendo que se llama La sed, publicado por Debate. Y antes de entrar en el ensayo, me gustaría que nos contaras alguna cosa sobre ti. Cuéntanos qué estudiaste y por qué. Pues estudié primero periodismo, me licencié en Elche, en la Universidad de Elche. ¿Por qué? Pues como tontas personas que quieren escribir y no saben qué hacer y se meten en periodismo. He tenido muchísimos compañeros, estábamos como divididos entre los que queríamos escribir y habíamos acabado en la carrera de periodismo y los que se querían dedicar al periodismo deportivo. Porque tú escribías desde jovencita, relatos o... Bueno, un poco lo que siempre me ha gustado sobre todo ha sido más el momento de la escritura, el tocar el boli, el tocar el papel, más que no es que fuese tampoco una persona súper creativa ni precoz ni nada de eso. Y bueno, cuando terminé periodismo me di cuenta de que, bueno, en ese momento me pareció que eso no era para mí, que había cometido el típico error de entrar ahí porque quería escribir y ya está. Y se me pasó por la cabeza estudiar antropología, que en ese momento era en una licenciatura de segundo ciclo, de segundo grado. O sea, ciclo. Ciclo, sí. Y bueno, antropología social y cultural. Y claro, la gente me decía, ¿pero qué haces? ¿Pero estás loca? ¿Pero que esto no tiene nada que ver con el periodismo? Y digo, pues no sé. Por eso. Pues no sé, a mí me apetece, voy a probar. Y cuando entré ahí, bueno, me enamoré de todo lo que iba aprendiendo en la antropología, pero fue una sorpresa que el primer día el profesor que dio la charla inaugural, él resulta que aparte de antropólogo era periodista y dijo una frase que se me quedó clavada para siempre y era que la única diferencia entre el periodismo y la antropología es el tiempo. Y entonces dije, vale, ahora sí, estoy donde quería estar. Sí, porque una de las razones por las que sentía que no conectaba con el periodismo que en la facultad crees que luego se va a ejercer, que luego descubres que, bueno, que si te apetece irte a Armenia a buscar ancianos en pueblos perdidos que te cuenten su vida, luego es que lo puedes hacer y que puedes convivir con ellos unos días y al final hacer como una fusión también de periodismo y antropología, también en ese sentido temporal y no solo social. Pero bueno, en ese momento pues yo tenía la sensación de que estar en una redacción o en tele o en radio o escribir noticias diarias, el depender tanto de esa actualidad o vivir con esa prisa, pues no era lo mío. Entonces antropología sí que me daba más pues lo que yo quería, que era no solo un periodismo más social, sino también más lento. Con el tiempo me he ido apartando del periodismo, me he ido acercando más a la antropología y sobre todo ahora a la divulgación. Bueno, ahora mismo también estoy estudiando un microgrado de antropología prehistórica, porque a raíz de la sed empecé a obsesionarme con la prehistoria, encontré ese microgrado y dije, vale, ahora es esto. Y ya lo próximo ya no puedes ir de más al pasado, ya has ido del periodismo de actualidad a la antropología prehistórica sí. Y ya Big Bang, ¿no? Ya te quedas viendo hacia ese ciclo hasta que llegues al futuro, otra vez dando la vuelta del todo. Sí. No, pero bromas aparte, me parece muy interesante cómo explicas estas opciones profesionales o opciones académicas desde el punto de vista del tiempo. O sea, como que tú necesitas distancia respecto a tu objeto de estudio, tranquilidad, no este ritmo a lo mejor de corretear de un lado a otro de las redacciones, ¿no? Por ir un poco al estereotipo del periodismo. ¿Y tú dirías que ahora tu vida se parece más a eso, a una vida más pausada, reflexiva, donde tienes tiempo de relacionarte con tu objeto de estudio? Sí. Bueno, últimamente no es lo que he ejercido porque, bueno, como has visto, la SED es un trabajo más bien de divulgación de antropología y no solo de antropología, sino de otras disciplinas. Sí, pero tiene que ser un trabajo de estar sentada. Claro. Y necesitar mucho silencio y mucho... Sí, claro, y luego también tiempo. Aparecen microhistorias que aunque están contadas de una manera más indirecta, quizá no habrían sido posibles sin esa fase previa de periodismo o de esa fusión de antropología y periodismo que también me permitió conectar con, pues, por ejemplo, esas personas que vivieron en lo que es la España sumergida, que son esos pueblos que inundaron los embalses, o, por ejemplo, te hablaba de Armenia y, bueno, alguna microhistoria
historia que me han contado en Armenia también aparece por ahí. Entonces, pues sí, en cierto modo creo que sí que llevo esa vida un poco más tranquila, me marco yo también mis tiempos y bueno, y no es que necesitase, realmente no necesitaba una distancia, de hecho lo que necesitaba era más bien cercanía. Cuando he hecho un trabajo más periodístico siempre tenía esa parte más antropológica de vivir las cosas con esas personas y pues ir a un sitio y a veces pues he tenido la suerte de que he llegado y me han dicho pues mira, quédate aquí unos días y te han adoptado, has estado con ellos y para mí era súper importante también si vas a contar la historia de una persona, sobre todo el que veas su cocina y que compartas comida con ellos, bueno, pues en el contexto que sea, ¿no? Pero el poder estar... creo que el compartir comida propicia también cierta intimidad que en algún momento también me ha hecho tenerle que decir a alguien, oye, recuerda que estoy aquí como periodista y claro, esto vas a querer que lo cuente o no, porque llega un punto en el que, pues como me puede pasar a mí ahora en cualquier momento tomando aquí un café contigo, que podría decirte, bueno, igual me he confiado y he contado de más, pues a veces ahí también ocurría. Has mencionado varias veces Armenia porque viviste en Armenia. Sí. ¿Nos puedes contar esta experiencia? Maravillosa. ¿Pero cómo vas a parar Armenia? A ver, tú naces en Valdepeñas, estudias la universidad en Elche, ahora vamos a ir un poco más a estos detalles que son importantes para la SED. ¿Y cómo acaba una en Armenia? Pues en ese momento en el que te decía que había tenido al terminar periodismo como una crisis existencial que me llevó a antropología, terminé antropología y tuve como de nuevo esa crisis existencial y fue como, bueno, yo creo que el comodín de estudiar otra cosa quizá ya lo he utilizado, mejor buscar otra opción y bueno, sentí que necesitaba irme y tuve otro momento también así como muy repentino, entusiasta, obsesivo y hablando, muchas veces he contado que un poco la culpa la tuvo Ander Izaguirre porque en algún momento mencionó la palabra mágica que es Armenia, sin más, porque Armenia puede que te pase a ti a partir de esta conversación. Tiene algo que cuando empiezas es como un hechizo. Sí, cuando empiezas a interesarte es como que te atrapa y fue como, ¿Armenia? A ver, fui a buscar fotos en Google Maps y no recuerdo lo que vi, realmente no sé lo que vi, pero mi reacción fue, voy a vivir allí, no sé cómo, pero voy a vivir allí. Y bueno, estuve buscando la opción y me planteé, hacía poco tiempo que habían entrado también como parte del Servicio de Voluntariado Europeo, habían entrado también Armenia, Georgia y bueno, me interesaba también mucho la zona de los Balcanes, pero fue como, vale, ya está, es el momento de ir a Armenia y bueno, encontré una plaza para un proyecto de investigación sobre minorías étnicas en Armenia. Y en los ratos libres pues iba buscando supervivientes del genocidio armenio y recorriendo sobre todo zonas rurales, buscando principalmente personas mayores, porque daba con personas que tenían más de 100 años que no solo habían sobrevivido al genocidio, sino que tenían barbaridad de historias súper interesantes que contar. Y eso fue un poco la experiencia. Me dediqué a viajar mucho por allí, a recorrer muchos pueblos, a convivir mucho con la gente. ¿En qué idioma te comunicabas? Pues normalmente en inglés, a veces en español, porque en Armenia, sobre todo chicas en Ereván, suelen hablar español. Los armenios valoran muchísimo el aprendizaje de otras lenguas. De hecho, ellos dicen que cuantos más idiomas sabes, más humano eres. Y lo llevan como muy a rajatabla. De hecho, en el Imperio contaba Kapuczynski que hay libros muy, muy antiguos que se han salvado gracias a los armenios que enterraron esos textos bajo iglesias armenias. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 1 año y medio. Uy, sí, bastante, entonces bueno, me dio también para empezar a... Bueno, era un nivel armenio como de niña de 4 años, pero lo bueno que tenemos es que, aparte de que compartía rasgos físicos con ellos, tenemos también un acento muy parecido. Entonces es curioso porque a nada que tú consigas decir una frase, por básica que sea en armenio, cuela. Sí, se llegan a creer que lo eres. Y era muy curioso porque a veces él hacía de broma y cuando les decía que era española, entonces no me creían. Y me seguían hablando y era como, no, es que ya no te entiendo.
¿Y tu interés por la antropología? Es decir, bueno, tú dices, entro a estudiar antropología y ahí te vas enamorando de la disciplina. ¿Te interesa por el estudio de la humanidad? Es decir, de cómo evoluciona un homínido en su complejidad y crea cultura y crea herramientas, o por la parte adaptativa. ¿Qué es lo que te llama la atención de la antropología? A mí es que me interesa el ser humano en general y cuando empecé a estudiar antropología había una palabra en la que se insistía mucho y que a los antropólogos le encanta, que es holístico, y al principio decía, sí, esta palabra, ¿qué les pasa con esta palabra? Y es que realmente somos así, es como que, si te interesa el ser humano y te acaba interesando todo y a todos los niveles y encuentras conexiones por todos sitios. Me gustaba sobre todo en ese momento el interés era más como a un nivel cultural en relación con las personas con las que comparto el mundo y que pues tienen otros modos de vida. Siempre me interesaba mucho también la gente que vive de manera diferente a mí, que piensa de manera distinta a mí. Entonces muchas veces he acabado buscando a personas con las que puede parecer que me obsesiona ese tema porque me gusta, y lo que ocurre es que es como tan opuesto a mí que me genera mayor interés y que quiero profundizar para llegar a entender porque esa persona pues, piensa como piensa, o ese grupo. En ese momento era un nivel como más pues eso, de actualidad, por así decirlo, o de coetaneidad, a pesar de que antes de estudiar periodismo yo lo que quería hacer era historia realmente. Fue algo que quedó ahí. Quién sabe, igual cuando me jubile la acabo igual cuando es otro microgrado. Bueno, en el microgrado de antropología prehistórica tenemos las asignaturas de prehistoria, bueno, hay mucha gente que hace entonces, historia por la UNED como claro, segunda, tercera o cuarta carrera. Entonces, bueno, no sé, quizá en algún momento, no sé, cuando... Bueno, es verdad que las humanidades se solapan y, sí, al final y si tu interés es en el ser humano, pues claro, pues el interés en sus hazañas, sí, es lo que cuenta la historia, sí, ahí está. totalmente. Es curioso que digas, o que destaques eso, de me interesa cómo ve a la gente diferente a mí, ¿no? Que yo creo que es algo muy común entre los antropólogos, bueno, pues entender que hay más culturas aparte de aquella en la que uno nace. Y sin embargo, este libro está escrito sobre una categoría que es quizá la categoría más universal que puede haber, ¿no? La que comparten todos los seres humanos, que es la sed, ¿no? La necesidad de buscar el agua, ¿no? Que ha motivado migraciones, todo tipo de movimientos, crisis, guerras, de todo. ¿De dónde viene esta inquietud tuya por la sed? Pues es algo que estaba ahí de manera latente, supongo que en algún momento tenía que salir, porque pues es algo que marcó mi infancia, que estuvo muy presente. De hecho, cuando empecé a escribir libros siempre decía que los escribía por, de algún modo, encontrar respuestas a cosas que no había podido preguntar a mi abuelo. Me pasó con Quien te cerrara los ojos. Necesitaba saber por qué mi abuelo había acabado su propia tumba, entonces me puse a explorar el arraigo en la España rural y acabé hablando con personas que vivían solas en lugares en los que pues, todos sus vecinos se habían marchado. Y creo que también tiene un poco de eso. De hecho, están muy presentes los abuelos, y este mismo abuelo en el pueblo era el encargado de las aguas. Entonces, como yo siempre estaba con él o en la huerta o donde fuese... Este pueblo es Terrinches. Sí, Terrinches, en La Mancha, en Ciudad Real. Pues claro, yo le acompañaba en momentos de sequía extrema, le acompañaba al depósito a abrir y cerrar el agua del pueblo. Una cosa que siempre me impactaba mucho de él es que tenía un meñique que solo era medio meñique. Y que se lo cortó en el depósito, ¿no? Y fue precisamente en alguno de esos momentos por la prisa de tener tan poco tiempo para cortar y dar el agua. Perdona que te interrumpa. Para los que no hemos tenido esa experiencia rural, que supongo que serán muchos de nuestros oyentes, ¿qué es esto de tenía que abrir el agua del pueblo? ¿No? Es decir, o sea, ahí esto por ir por partes, ¿no? No había un grifo en la cocina que tú abrías y salía agua
durante 24 horas. La primera parte bien, tú podías abrirlo, pero posiblemente no. Se podía abrir el grifo, ¿no? Durante la mayor parte del día no. La sequía de los 90 nosotros la veíamos a unos niveles extremos. Llegamos a un punto en el que había días en los que solo teníamos un rato de agua, la gente vivía dejando en terrazas, en corrales, cualquier tipo de recipiente, ya fuese una bañera vieja, una olla, un barreño. Para que recogiera el agua de lluvia si llegaba la lluvia, ¿no? Sí, o también para conseguir retenerla en el momento en el que mi abuelo abría el agua, para que luego en el resto del día lo que tú pudieses necesitar al menos lo tuvieses garantizado en cierto modo. De hecho, casi todos los vecinos finalmente pusieron en sus terrazas unos depósitos. ¿Tú recuerdas en el libro que hay una foto de ti dándote un baño sola? Sí. Que eso era un acontecimiento. Sí, bueno, era... O sea, teníamos agua durante tan poco tiempo que al final pues te duchabas en familia, y a ti como niña pues era como, pues mira qué bonito aquí con mis padres o con mi hermano, pero no era tanto el hecho de querer compartir eso que evidentemente con los niños se hace, sino que era también esa necesidad de decir, ahora es el momento en el que hay agua. Pero claro, esto que tú cuentas con tanta naturalidad no sucedió en los años 40, la posguerra, ni en un pueblo bereber, sino a, no sé, 150 kilómetros de donde estamos ahora. ¿Te parece que hay un cierto olvido de que esta situación se ha vivido tan recientemente y de que las personas jóvenes habéis tenido estos episodios en vuestra infancia, de tener agua durante un periodo de tiempo muy corto, donde tu abuelo abría y cerraba el agua de todo el pueblo, donde había que bañarse en compañía, donde había que dejar cacerolas fuera? Esto parece de otra época y, sin embargo, lo que tú estás haciendo también es rescatar toda una memoria de lo que fue aquello. Sí que es algo que está bastante olvidado. Y en parte creo que es un poco por lo de siempre, ¿no? Que es como que si donde más se percibe esto, si donde más se sufre es una zona periférica, rural, pues es que muchas veces ni siquiera llega a tener demasiada trascendencia a nivel nacional. Y evidentemente pues a la gente que está en Madrid pues me da igual que al lado de mi pueblo hubiese una guerra del agua poco antes, o que en mi pueblo viviésemos con ese nivel de restricciones. Entonces sí que ahora la sequía es omnipresente porque la estamos viviendo ya en posiblemente uno de sus peores momentos. Oímos hablar de cómo van llevando restricciones a ciertos lugares, pero si te fijas, por ejemplo, ¿cuándo se está hablando sobre todo de restricciones? Ahora. Hay unos 40 pueblos de Córdoba que hace casi 2 años ya no tenían agua prácticamente en sus casas. Entonces, claro, creo que también influye mucho con los lugares en los que más se sufre. Si tú buscas información sobre esta sequía de los 90, hace poco leí que fue tan grave que incluso en Madrid en algún momento llegó a haber restricciones. En La Mancha, en Andalucía, estuvimos al límite, en muchos lugares a punto de tener que marcharnos de ahí. ¿Y crees que esa es la única explicación, el hecho de que no ha sucedido en una gran capital? ¿O hay, esto es una pura especulación mía, o hay también un cierto relato de modernización y triunfalista en esa España de los 90 que no se corresponde con toda la realidad española? Puede que haya algo de eso también, pero también... y Durain ganaba el Tour, ¿no? Que tú mencionas esto. Y Durain está ganando el Tour, España hace los Juegos Olímpicos, no sé qué. Sí, bueno, pero eso lo recuerdo porque también mi abuelo, antes de ir al depósito, pues es que normalmente él veía el Tour y yo dormía. ¿Qué es lo que hacen las personas normales cuando sale el Tour? Cuando sale el Tour, lo que hacemos nos dormimos. Pero sí, pero a lo que me refiero es, hay esa experiencia compartida, ¿no? De todo el mundo está viendo el Tour. Pero lo que pasa después en estos pueblos es diferente. Y eso parece que se queda fuera del relato de esa España triunfante, ¿no? Sí, y tiene también mucho que ver con
cómo, hasta qué punto damos por hecho las cosas y queremos tenerlas garantizadas, porque lo más normal es que en tu casa pues abras el grifo y salga agua, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí una cosa que me llama mucho la atención en cuanto al uso y el consumo del agua es ese consumo invisible, como no, en general cuando abrimos el grifo o cuando ponemos, enchufamos, no sé, ese foco, por ejemplo, no pensamos que estamos consumiendo agua. Es como un consumo invisible. Cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT, no piensas que para responder te va a necesitar también 1 litro de agua. Es algo como soterrado, que también creo que hace que en cierto modo pues, seamos un poco más ajenos a ciertas cosas. Por eso también me interesaban esas personas desplazadas por la construcción de embalses, porque creo que hay toda una generación de la que cada vez quedan menos testimonios, que tuvo que sufrir esto en silencio, muchas veces expulsiones forzosas, incluso con violencia en algunos casos, y tenemos que ser conscientes de que si tenemos eso garantizado es gracias al esfuerzo que hicieron todas esas personas que, vamos, me parece que necesitan un monumento nacional. ¿Tú sigues aplicándote restricciones en el uso del agua? ¿Vives en un pueblo de Teruel, es decir, en un ambiente rural, en un área conocido por su despoblación? Entiendo que sin restricciones en este momento, pero ¿tú te autoimpones esas restricciones para cuidar el agua y ser respetuosa con ese recurso mágico? Es que yo no siento que me imponga una restricción, pero, por ejemplo, hoy he hablado con alguien de una de las cosas que me ponen más nerviosa es que no se cierren los grifos. Fregando en la ducha o lo que sea, es algo que es como que no puedo escuchar ese grifo cayendo constantemente. Entonces, si por ejemplo estoy fregando, friego plato y cierro el grifo mientras enjabono el siguiente. No soy capaz de estar con ese grifo abierto. O, por ejemplo, también, en ese sentido, una de las cosas que me chocaban en Armenia, a pesar de las otras muchísimas que son las que ganan, que me encantaban, pero había algo que no conseguía entender, y era que, sobre todo, no sé si dependía más de una zona o de lugares más apartados, pero sí que hubo muchos pueblos y muchas casas en las que vi que el grifo estaba constantemente abierto, aunque no se estuviese usando. Para ellos tienen una explicación, pero para mí era como... no entendía, pero ¿por qué está ese grifo abierto todo el rato? Para ellos, claro, ellos tienen una relación con el agua y con los muertos que de algún modo les pide que haya agua fluyendo. Entonces, tú, por ejemplo, vas por Yerevan, en cada esquina hay fuentes, y son fuentes en honor a los muertos. Y también en muchos pueblos te vas encontrando en esquinas unas fuentes que además tienen como algo de, en cierto modo, te recuerdan a las lápidas, y son en honor a un difunto, porque el hecho de que esa agua corra es como, para ellos representa como el fluir de la vida, como una forma de favorecer el tránsito en el más allá. De hecho, cuando te vas de viaje, tiran un cubo de agua después de ti, porque creen que eso te va a dar suerte. Hay como mucha superstición en relación con esto. Pero claro, antes de que me lo explicasen, para mí era incomprensible. Era como, ¿pero por qué no cierran el grifo? ¿Por qué me tiran este cubo de agua ahora que me voy? Evidentemente no es algo que viese en todos los sitios, pero sí que vi que estaba muy presente en muchas casas, y quizás solo responde a una zona en concreto. Esto no sucedía en La Mancha en esta época, no se dejaron los grifos abiertos, pero en La Mancha sí destacas que hay, y ahora vamos a salir de La Mancha, porque la gracia que tiene el ensayo es que, bueno, de la microhistoria tuya manchega, pues hay toda una teoría antropológica, digamos, ¿no? Detrás muy bien contada. Es que hay cosas que son fundamentales en La Mancha, ¿no? Que son el tocino, el vino y el pan. Y el aceite. Bueno, y el aceite, claro, sí. ¿Y esto por qué? ¿Por qué eso hay que entenderlo así? ¿Por qué se convierte cada uno de estos elementos en fundamentales? Pues le he acabado encontrando relación con la sed. Por increíble que parezca,
para mí era un... Bueno, realmente es que no sé cómo acabé llegando a eso. Empecé contando como algunas obsesiones, por ejemplo, de mi abuela con el tocino. Luego hablaba de cómo también en La Mancha pues una forma que tuvo la gente de poder seguir en una tierra árida fue plantar olivos, porque el olivo pues es de secano, hasta que en algunos casos lo han hecho dependiente del agua, pero el olivo resiste muy bien en tierra árida, en climas un poco más extremos y con la vid ocurre también algo parecido. El tocino, si por ejemplo lees las razones que da... Es curioso porque las razones que da Marvin Harris para explicar por qué el cerdo se convierte en un tabú religioso en algunos casos, tienen mucho que ver con la sed. Entonces, eso también me hacía pensar, en La Mancha en principio no tiene sentido, pero bueno, también si quizás estás cuidando todo lo demás puede llegar un punto en el que es compatible, ¿no? Lo que no tendría tanto sentido es que tuvieses, no sé, que todo el mundo en mi pueblo tuviese cerdos y vacas y olivos de regadío. Bueno, ahí lo llaman olivas. Olivas. Sí, que es una cosa que me gusta mucho porque además Joaquín Araujo reivindica mucho el que dice que nos hemos equivocado con el género de los árboles y que el género de los árboles tendría que ser femenino. Y en mi pueblo lo veo, en mi pueblo no se dice olivo, sino que se dice oliva, y creo que tiene también mucho que ver con qué es lo que principalmente a ti te está dando de comer. Y me ha pasado hablando con gallegos que pues sobre todo los que viven en costa, que no dicen el mar, dicen la mar. O, bueno, también ocurre en otros lugares, ¿no? de zonas costeras, mientras que en Madrid es raro que escuches a alguien decir la mar, seguramente te van a decir el mar. Imagino que tiene mucho que ver con esto. Entonces empecé a tirar un poco de ese hilo de la gastronomía y de pues eso que como qué cultivos nos habían favorecido a nuestros antepasados, ¿no? El quedarse ahí y también en intentar asegurarse de que su descendencia se quedaba, porque quien plantaba un olivo realmente estaba pensando en el futuro de sus nietos. Él no iba a obtener ese fruto, sabía que era para su descendencia y que eso le podía garantizar de alguna manera quedarse en una tierra árida. Y bueno, me di cuenta de que al final esos alimentos de los que estaba hablando son los del estribillo de una jota que yo bailaba de pequeña en mi pueblo con el grupo de coros y danzas que teníamos, que es la jota manchega más famosa seguramente, que dice: a la mancha manchega aquí hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y dije, anda, ¿no será esto la dieta de la sed? Entonces, últimamente he empezado a encontrar pues alguna asociación que reivindica la importancia de lo manchego, gente que está haciendo camisetas, fundas de móviles y demás. Y bueno, pues en algunos de esos ejemplos, como en el caso de camisetas, encontré como esos elementos de la mancheguidad, por así decirlo, donde aparecen el pan, el aceite, el vino y el tocino, que bueno, en casa de mis abuelos estaba muy presente. Mi abuela obsesionada con el tocino. Cuando le conté que alguien, por buscar una alternativa un poco más saludable al fuet, había inventado el fuet de piña, sustituía el tocino por piña, dije, quiero saber cuál es la reacción de esta mujer, porque yo la estoy dando por hecha, pero quiero saber qué me dice. Y su reacción fue: no pruebes eso hasta que la cosa no esté clara, que eso es para matar a las personas. Con el pan también. En casa de mis abuelos el pan que se caía todavía se besaba. Y, o sea, lo besaba hasta yo, que soy celíaca, que dices, no tiene ningún sentido, pero es como esa herencia, ¿no? Que tiene mucho que ver, evidentemente, con lo mal que lo han pasado en la posguerra, pero también con la importancia que tiene el pan y que han tenido los cereales en zonas áridas que también pues de algún modo han facilitado la vida al ser humano. Y tu viaje entonces es, bueno, de una inquietud intelectual, antropológica, y de repente la aterrizas en La Mancha y dices, ¿de aquí me viene esto? ¿O es al revés? Es decir, tengo esta inquietud de todo esto que viví de pequeña, de todo lo que me parecía normal, pero de repente pues descubro que es producto de una escasez que no es lo que tiene que ser.
y esto es un problema que he compartido con generaciones y generaciones de humanos. No sé cuál es el viaje, o a lo mejor es el mismo viaje, no sé. El viaje realmente empieza con esos recuerdos en mi pueblo, en La Mancha, y empieza a ampliarse y se me empieza a ir la pinza muchísimo, pero muchísimo. Yo pensaba que me estaba ya volviendo loca. Y bueno, pues cuando me di cuenta vi que esos recuerdos y también esas historias de mis abuelos podían dar lugar también a una especie de... El libro en principio iba a ser una especie de sed en la España seca o algo así. Me estaba centrando mucho sobre todo en la península, en la parte más seca. Y empecé a tirar de hilos y ahí fue donde empezó la obsesión con la prehistoria también, ¿no? Era como, necesito profundizar, necesito seguir tirando de esto y cada vez encontraba algo que me parecía que superaba lo anterior pero claro, era un terreno que no dominaba tanto, dentro de lo que cabe, bueno, pues me limitaba básicamente a la divulgación y es algo que como periodista y como antropóloga social dices, bueno, hasta cierto punto me lo puedo permitir, pero también me exigía mucho, pero tampoco lo sentía como una exigencia, era algo que me empezó a apasionar de repente. Vi que la sed estaba súper presente en la prehistoria. Es curioso porque cuando empiezo a estudiar una de las asignaturas que tengo de prehistoria, una de prehistoria, una más antigua, y lo primero que me encuentro en el primer tema es características del cuaternario. Culmina el proceso de hominización y se alternan cambios climáticos. Y es como, joder, durante tanto tiempo se han desprestigiado esos estudios porque estaba muy mal visto el determinismo ambiental y creo que se puede encontrar un punto intermedio, ¿no? No dar por hecho que una sequía es lo que nos convierte en lo que somos, pero sí que nuestra relación con esas sequías sucesivas que a lo largo de la historia iban sobre todo acompañadas de frío, de condiciones glaciares, nosotros al fin y al cabo estamos interactuando con eso, ¿no? Y del mismo modo que aquello nos pudo dar forma a nosotros en el pasado, pues nosotros también ahora somos los que hemos provocado el cambio climático actual, ¿no? Y bueno, me parecía interesante ver cómo todo esto había ido funcionando en el pasado. Y cada vez me remonté más y empecé a encontrar relaciones entre mi abuela y la abuela de la humanidad finalmente fue la parte que más me atrapó. Y también coincidió que cuando estaba escribiendo La Sed vi una película, La Excavación, donde escuché algo que me impactó muchísimo, tantísimo que dije, necesito estudiar algo que tenga que ver con la prehistoria. Y es que el protagonista decía que realmente no morimos del todo porque desde que alguien imprimió su huella en una cueva somos parte de algo continuo. Y me marcó tanto que dije, claro, es que realmente, ¿por qué estamos tan desconectados de ese pasado remoto? Por mucho que nos creamos que somos muy distintos, seguimos compartiendo muchísimas cosas con esos antepasados, ¿no? Por ejemplo, está bastante extendido el valorar, apreciar el olor del petricor, el olor a tierra mojada. El petricor no tiene que haber una sequía previa para que se produzca, tiene que estar la tierra seca para que tú sientas ese olor. Y hay científicos que creen que lo que hace que a tantos nos apasione ese olor es que es como que inconscientemente hemos heredado que para nuestros antepasados aquello era el sentido de la supervivencia, era, vale, vuelve a llover, seguimos vivos y vamos a seguir aquí y ya está. Claro, imagínate lo que tendría que ser hace miles o millones de años, de repente algo que te has acostumbrado a ver deja de ocurrir, ¿no? Sobre todo, más que hace millones, hace miles de años, que era cuando fuimos más claramente dependientes de la lluvia, sobre todo cuando empezamos a producir nuestros alimentos. Ahí está el vínculo entre tu abuela y la abuela de la humanidad, ¿no? Es decir, que tú decías, yo he visto a mi abuela rezar a San Isidro para que llueva, ¿no? Sí.
me cantó, eso es una de las cosas más anacrónicas que he vivido con mi abuela, y es que me cantó la canción esta de San Isidro, me la cantó por audio de WhatsApp, que ella ni tenía WhatsApp ni nada, de hecho la llamabas por teléfono y ni se enteraba, pero me cantó la canción en un audio de WhatsApp y dije, jo, qué bueno. Claro, San Isidro en mi pueblo tiene su ermita, cada 15 de mayo se hace una fiesta que yo creo que cada vez dura más, y es un poco la excusa para estar todos los vecinos juntos. Es como que al final importa poco si eres creyente o no, pero yo no sabía por qué despertaba como tanta pasión ese hombre en concreto. Que es un santo de Madrid, además, ¿no? Sí, además. Sí. Y empecé a profundizar en ese tema porque, claro, me interesaba también mucho cómo nosotros también teníamos nuestras propias danzas de la lluvia, y aquí esas danzas de la lluvia, por así decirlo, pues han sido las rogativas. Hay lugar, bueno, es que de hecho lo estamos viendo, que el año pasado es algo que parecía ya como muy arcaico y olvidado, y el año pasado hubo como un boom de rogativas impresionante. Además, en algún caso se dio algo muy bonito, creo que fue en Sevilla, y era que había una rogativa cristiana y una musulmana que se cruzaron, coincidieron, y dices, jo, pues al final es que son, ¿qué más da en lo que crean? Son personas que están viviendo la misma situación, que sienten la misma desesperación, el mismo miedo, y que necesitan, más que aferrarse a algo, compartirlo. Es la parte que me interesaba antropológicamente. Por eso también hablo mucho de ritos, también de cómo la gente responde a la lluvia, o sea, a la ausencia de lluvia en distintas religiones. Y cómo, bueno, pues por ejemplo, en los momentos más duros de la pequeña edad de hielo, en la que no solo hacía frío, sino que también se alternaban sequías muy prolongadas y graves, pues como también van confluyendo ese aumento de rogativas con también levantamientos contra quienes la gente sabía que estaban acaparando el trigo. Son como dos formas de responder que en cierto modo podían incluso, la rogativa a veces podía prevenir un levantamiento, y en algunos casos se utilizó en ese sentido. Y tú misma recuerdas al principio del libro una especie de levantamiento, ¿no? O por lo menos de queja colectiva respecto al agua que se le está quitando a los vecinos. Sí, en mis vecinos de Villanueva de la Fuente. Eso ocurrió el mismo año en el que yo nací. Año 87, ¿no? Sí, no sé. Ellos tenían ya no la sospecha, tenían la certeza de que ahí pasaba algo más que sequía, porque a sus campos no llegaba el agua, pero estaban viendo otros cultivos en los que el panizo estaba muy esplendoroso. Y sí, se rebelaron contra ello porque sabían que era lo que estaba pasando. No negaban que hubiese sequía, eran conscientes de que había sequía, pero había también alguna mano por ahí que se estaba aliando con la sequía. Y se habla mucho, y hay muchos ejemplos históricos, de hambrunas que han provocado, hambrunas o carestías, ¿no? que provocan también hambrunas, que han provocado, pues eso, revoluciones. Pero no existe ni siquiera una palabra. El equivalente, o sea, hambruna es a hambre, como que esa sed, ¿no? No sé si hay una palabra para decir, para el equivalente de hambruna en la sed. ¿Por qué crees que la sed ha estado, o se habla tan poco? Quizá porque es demasiado evidente, porque te hablo incluso de representaciones culturales en cine o en novela, pues hay muchos personajes que pasan hambre, pero personajes que pasan sed puede estar latente, ¿no? Haces alguna mención al Quijote, que solo llueve un par de veces, ¿no? En toda la novela, es como un ambiente de sequedad y tienen sed y tal. Pero claro, como es algo tan mortal, la sed, ¿no? Como 2-3 días sin beber, pues quizá no da tanto juego ficcional. No lo sé, ¿por qué la sed no está tan presente? Por lo que tú hayas podido ir leyendo y viendo.
Quizá aquí diría, porque si buscas en otros lugares, por ejemplo, donde veo que ha estado muy presente y que dio lugar prácticamente a un subgénero literario, y no solo literario, sino casi te diría que pictórico, es en Brasil, en la zona del Gran Sertón. Periódicamente las personas que viven ahí tienen que huir, expulsadas de la sequía. Pero claro, es que cuando tú huyes de una sequía, como lo que estás buscando es también una tierra que te dé de comer, pues muchas veces más que de sed se habla de hambre. Pero hubo además como un boom de literatura de los sedientos, por así decirlo, que en Brasil los llaman retirantes, y ahí se publicaron bastantes novelas en los años 30, 40, en los que los protagonistas eran estos retirantes, que al fin y al cabo eran personas sedientas que eran expulsados por la sed. Y esto se lleva también a la pintura, sobre todo con Cándido Portinari, que tiene varios cuadros dedicados a los retirantes que a él pues, le impresionaron mucho durante una sequía muy grave que él vivió, y él veía cómo esa gente pues, se desplazaba descalza en muy malas condiciones en busca de un lugar en el que pudiese vivir, porque ahí pues estaban una vez más viviendo una sequía extrema. Luego es curioso cómo también en ese tiempo en el que hay tanta literatura de los sedientos en Brasil, es también el momento en el que John Steinbeck publica Las uvas de la ira, que no era más que la versión novelada realmente de Los vagabundos de la cosecha. Era algo que él realmente había vivido. Él había hablado con esas personas que habían tenido que irse en masa de Oklahoma a una supuesta tierra prometida que luego no era tal, ¿no? California no era lo que parecía. Claro, y ocurre en ese mismo momento. Y las migraciones humanas han sido mayoritariamente provocadas por la sed. Es decir, estos mapas que vemos también en el libro, que tiene mapas, tiene fotografías de flechas que salen de África rumbo pues, a la península ibérica, pero también hacia Oriente Medio, hacia Eurasia y luego a través del estrecho de Bering pues, hacia América y hacia abajo. ¿Todos esos movimientos humanos están motivados por la búsqueda de agua? Yo no pienso que realmente fuese la sequía lo que expulsase, por así decirlo, pero sí que me parece que, es que realmente hay una conexión entre, igual que lo que hablábamos del hambre y la sed, lo que necesitas beber y lo que necesitas comer, que es innegable. Entonces, hasta ahora, la idea más aceptada por la comunidad científica era que nuestros antepasados salieron de África en épocas en las que regresaba el buen tiempo y se abrían corredores verdes que permitían ese paso, ¿no?, a otros lugares. Pero si ha vuelto el buen tiempo y tú no tienes nada que buscar, ¿qué es lo que hace que te vayas, ¿no? Es un poco la duda que me quedaba. Y en estos últimos años ha habido investigaciones que le han empezado a dar la vuelta, porque han visto que muchas de esas migraciones coincidían con esas épocas de sequía. Entonces, tanto si fue justo después de momentos de aridez extrema como si fue en pleno momento de aridez, pienso que la sed pudo ser un factor crucial. Y la sed muchas veces implica también esa búsqueda de la comida, porque nuestros antepasados en muchos casos iban siguiendo el agua también porque era la forma de conseguir tu alimento. Si te acercabas al agua, tú podías ver, cuando empezaron, por ejemplo, a establecerse en cuevas, buscaban cuevas con vistas al agua. Entonces, no solo te protegías del frío en unas condiciones gélidas, no solo podías empezar a contener el fuego, sino que además, desde un lugar más o menos seguro, tú podías visualizar ese recurso, que ya sabías que lo tenías ahí, pero es que eso te permitía también saber en qué momento se acercaban ahí las presas, tu comida. Entonces, sí que ha habido, últimamente, había una hipótesis reciente que hablaba incluso de la posibilidad de que nuestros antepasados hubiesen salido de África siguiendo manantiales. Y es algo que tiene mucho sentido porque
ya antes de este momento que comentamos de las cuevas y demás, pues en la península ibérica se cree que los ríos se utilizaban como corredores naturales entre lo que era el campamento base, un poco más estable, no eran completamente sedentarios todavía, pero bueno, había como algo, como un campamento base, y aparte había unos campamentos temporales, estacionales, en función de la caza. Entonces, bueno, pues piensan que los ríos se pudieron utilizar como corredores naturales para ir de esos campamentos base a los estacionales, así como, pues bueno, esas herramientas de piedra que tan útiles han sido para estudiar la prehistoria, pues en muchos casos, aquí en Madrid, por ejemplo, los bifaces, los primeros que se encontraron y los más importantes estaban en el Manzanares, estaban en San Isidro, y muchos de ellos en la península o en cualquier otro lugar se encontraban en zonas de terrazas fluviales. Si sigues retrocediendo, te vas a África, encuentras que los homininos de los que existen los fósiles más antiguos aparecieron también junto a cursos de ríos, en lo que fueron antiguos lagos, que hoy ya pues no existen como tales, pero bueno, lo fueron. ¿Cuál dirías que es la lección o las lecciones más importantes que has aprendido a través de ese periodo de elaboración del libro, de búsqueda, de estudio y luego de la escritura, que también nos saca conclusiones, ¿no?, cuando está escribiendo? Pues he aprendido la importancia sobre todo de permanecer unidos, de la necesidad de reforzar la conciencia de especie, de no perder la esperanza también. Es decir, tú tienes que saber, no puedes negar el cambio climático porque no tiene sentido negar el cambio climático ahora mismo, pero me parece que es importante, una vez tienes esa información, no perder completamente la esperanza, porque si no, no vamos a hacer nada. Luego eso, esa unión, y luego lo que he aprendido también es que cuando he visto casos de colapso asociados a sequía, pues lo que se suele repetir es pues eso, unos vínculos sociales bastante debilitados, una ambición desmedida, abuso de poder, y algo que también me parece muy importante y que ahí desde luego en esos casos no se aplicó y que creo que hay que tenerlo presente, es un proverbio que comparten los Sioux y también se dice en China, aunque cambie en algún momento alguna palabra, pero es algo así como que la rana no se bebe el agua del estanque en el que vive. Y pues creo que es una enseñanza más que útil. ¿Crees que a mí me gusta también la discusión sobre el agua, y como decías antes, pues está bastante de actualidad porque bueno, también es un discurso, como dices, de unión e invita a hacer un discurso de redistribución y de generosidad que es muy fácil de comprender, ¿no? Y es quizá lo que es necesario unir a este mensaje del agua, ¿no? Lo que a todos nos iguala es la sed también. La sed nos iguala, nos divide, es curioso, es que funciona a muchísimos niveles, porque la primera guerra de la que tenemos constancia está considerada una guerra del agua. No era exactamente por agua, era por una tierra especialmente fértil, pero al final eso es una guerra del agua. La querella de la que tenemos constancia escrita más antigua en la península ibérica, igual resulta que aparece otra más antigua en algún momento, pero hasta ahora habla precisamente de una lucha por el agua en Aragón. Entonces es algo que ha estado ahí todo el rato y bueno, al mismo tiempo nos une, por lo que te comentaba, por ejemplo, ¿no? Esos rituales que al final comparten tantísimas culturas que en realidad están pidiendo lo mismo. Y aparte de ¿qué tal te has quedado respecto a tu memoria familiar con este libro? ¿Te has quedado no sé, tranquila después de haberlo mirado a través de este prisma tan interesante y tan complejo como es el de la sed? Me he quedado... Han sido demasiadas emociones a la vez porque acabé haciendo mi árbol genealógico y bueno, pues he encontrado algunas cosas de estas de las que nunca se habla, de las que
no se habló en su momento por mera supervivencia. Entonces sí que estaba esa sensación de quedarme tranquila en el sentido de decir, bueno, pues creo que tenía que hacer esto y me ha servido también para llegar a conocer esas historias que no conocía. Y al mismo tiempo, pues me ha despertado también mucha tristeza, mucha rabia en algunos casos y ha habido un poco de todo. Pero es un libro que no se podía haber escrito solo desde el ángulo científico o antropológico, ¿no? O sea, hay una parte de emotividad personal y de memoria personal que es lo que hace que el libro sea especial y que yo creo que recomendamos a todo el mundo que lo lea también por eso, no solo por lo que va a aprender de la antropología y del papel del agua en la cultura desde que el mundo es mundo, sino cómo eso se concreta en una historia en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no queremos acordarnos. Pero que sí. Pero ahí pones que no te quieres acordar dónde fuiste al instituto, ¿no? O algo parecido. No, que no me quiero olvidar. Donde iba, lo que pasa es que donde iba al instituto creen... A ver, ahora si me escucha alguien de Argamasilla, igual se enfada. Argamasilla de Alba. Uy, el Quijote se mete mucho con los de Argamasilla. En Villanueva de los Infantes, desde hace unos años, pues piensan que ese es el lugar de la Mancha del que no quiso acordarse Cervantes. Bueno, siempre han dicho que realmente incluso él ya sabía que este pique iba a surgir. Entonces, al final... Bueno, él se burla de los académicos de Argamasilla y tal, ¿no? Todos queremos que nuestro pueblo sea ese pueblo, aunque dijese que no se quería acordar, pero da igual, tú quieres que sea el tuyo. Que es curioso. Y como escritora, para terminar, ¿cómo te has quedado? ¿Qué proyectos te apetece seguir insistiendo en esta parte de la memoria personal y de esa especie de no ficción literaria, que es un subgénero que entra aquí también? ¿O quieres hacer algo un poco más académico o más divulgativo, pero más científico? ¿Con qué te has quedado? Me apetece mucho seguir por la parte de la divulgación antropológica, quizá seguir profundizando en esa parte de la prehistoria. También es porque es ahora lo que estoy estudiando y después de la SED pues me tiene bastante absorbida y también enamoradísima, como en su momento lo fue la antropología social. Pero me apetece sobre todo eso, seguir en antropología, divulgar el trabajo de otros, intentar hacer también que sea cercano, porque muchas veces estos temas de la prehistoria a veces se miran como con mucha distancia y había gente que me decía, es que los primeros capítulos vas a hablar de prehistoria, es que a mí esa gente no me interesa. Entonces, claro, yo también he tenido que hacer un mayor esfuerzo por intentar que sea cercano, ¿no? El intentar también tirar un poco más de cultura pop, por así decirlo, y de hacer un poco de bromas con los gnomos, los trolls de David el Gnomo, con la tabla de Titanic, con Tinder, con no sé qué, para intentar hacer un poco también más llevadera esa parte prehistórica que a mí me parece súper interesante. Por ejemplo, una de las cosas que más me han marcado, aunque no entre tanto en el tema de la SED, pero sí que tienen su presencia, son los neandertales, que hasta ahora pues, es que esa pobre gente estaba súper mal vista. Es que las primeras descripciones que se hicieron de un neandertal eran insultos, básicamente. Y ahora neandertal sigue siendo un insulto, ¿no? Lo sigue siendo. Bueno, y lo gracioso es que a menudo he escuchado como insulto Homo sapiens. Y es como... no tiene sentido que insultes a alguien llamándole Homo sapiens, porque tú y yo somos Homo sapiens. Entonces, ¿qué clase de insulto es ese? No tiene sentido. Pero lo de los neandertales, la verdad que me parece que se están publicando estudios fascinantes y me apetece mucho divulgarlos porque es también de justicia, porque sí, se extinguieron, pero... es que sus genes, desde hace relativamente poco, sabemos que siguen en nosotros. Entonces, en cierto modo, no se extinguieron del todo. Parcialmente son nuestros antepasados. Entonces, hemos sido súper injustos con ellos. Se les ha dado un trato pésimo y bueno, cada vez estamos viendo que se parecían más a nosotros de lo que pensamos, que ni eran esos trolls de David el Gnomo, que si ves una descripción de un neandertal de hace unos años y ves David el Gnomo, dices,
¿el troll está basado en esa descripción o es cosa mía? Los pintaban como seres infrahumanos y al fin y al cabo es otra especie humana con la que compartimos la Tierra y muchas veces también eso es otra de esas cosas que damos por hecho, ¿no? Han pasado más especies humanas sobre la Tierra y la Tierra tampoco es que nos necesite a nosotros precisamente, ¿no? Entonces creo que hay que ser también un poco más justos con esta gente que estuvo antes de nosotros. Esperamos con muchas ganas tu trabajo sobre los neandertales. La neandertal que hay en mí, o el neandertal que hay en mí, eso estaría bien. Bueno, para eso ya tenemos a Millas y a Arzuaga. Sí. Bueno, Virginia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te voy a pedir, como siempre, que nos recomiendes a alguien para invitar a Vidas Cruzadas. Pues te diría Laila Martínez, que es una escritora que me gusta mucho y creo que puede contar cosas muy interesantes. Genial. Si quiere venir. A ver si la convencemos. Muchas gracias. A ti.